Al fin llama a sus hermanos, pide perdón y dice: Dios tenía un plan y un propósito. Teniendo el poder en sus manos, pudiendo hacer con sus hermanos muchas cosas, no lo hizo porque, ¿sabes qué? Él le pertenecía a Dios y su vida había sido puesta en manos de Dios. Mira esta parte. Sufrió rechazo de su familia. Fue vendido a la edad de 17 años. Vendido a los mercaderes. De allí fue vendido y llevado a Egipto. Estando allí, lo compran y lo llevan a un lugar a donde Dios le dio la posición de ser como el líder de los sirvientes. Oye, luego ¿qué pasa? Viene y luego la mujer de Potifar lo seduce. ¿Ok? Yo sé que muchos hemos escuchado estos versos, pero yo quiero decirte esto. Cada vez que alguien lo predica, algo quiere decir Dios. Decir de diferentes cosas. Entonces, allí lo seduce la mujer. Oiga, y luego después va a un lugar donde la palabra dice que dio gracias sobre aquel que dirigía la cárcel. Mira, cuidar lo que le había dado Dios a él. Ahora, mira la primera palabra: rechazado por la familia. Hermanos, yo quiero decirte algo. Tú puedes tener rechazo de cualquier persona. Yo quiero decirte que tú lo sobrellevas, ¿o no? Señor, por alguna razón no me he aprendido a querer. Dale paz, tranquilidad, que son mis palabras, no sé las tuyas. Pero cuando te rechaza tu propia familia, yo quiero decirte que algo se revienta en ti. Porque son los seres que tú amas. Muchas veces estamos nosotros pidiendo algo, pero nuestra familia está por el otro lado, todo lo contrario. Es triste. ¿Quién sobrevive? Aquel que ha puesto en manos de Dios. Porque esto así funciona. Pero es duro, la misma familia a él lo hacía vivir tiempos infelices y ustedes saben. Lo encerraron en un pozo, lo encerraron en una fosa. Luego después lo agarran, lo llevan y lo venden. Luego lo hacen ver frente a su padre como el hombre muerto. Su padre sufre mucho. Había un corazón en esa familia del cual no estaba bueno. Pero Dios tenía un plan y un propósito. Yo pienso de que a él nada le costaba abandonar su casa y irse. Ya tenía una edad de 17 años. Mis hermanos no me quieren. Yo me voy de este lugar y haré mi propia vida y abandono los planes y los propósitos de Dios. ¿Cuánto creen? Y alabamos a Dios. Pero no. Se sometió a sus hermanos con 17 años. Lo agarran, ya un muchacho con fuerzas, y lo venden. Y fue vendido y se fue. Allá lo vio el amo y lo compró. Potifar miró en él ¿cómo se llama? No poder. Vio en él algo que tenía aquel muchacho. Se me va esa palabra. Potencial. Potencial es la palabra. Vio potencial en él y dijo: yo lo voy a dar. Y era un hombre muy famoso después del rey en Egipto y lo llevó a su casa. Hermano, cae en la cárcel y mira lo que dice Génesis. Dice Génesis capítulo 39, verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias a los ojos del jefe de la casa. ¿Ok? Fue llevado acusado, algo en vano. Y bueno, y lo bueno es que José sobrevivió algo del cual muchas veces los hombres no podemos evitarlo. Porque ¿cuántos hemos visto caer por situaciones como la que José sobrevivió? Necesitas de verdad estar plantado en la roca que es Cristo para poder resistir el ser seducido por una mujer. Y en principal me imagino que no debe ser una mujer de alguna forma fea, es una hermosa mujer. Pero él sabía que Cristo estaba con él. Y él sabía que si ese día hacía algo, él iba a perder todo completamente. Él sabía que Dios tenía un plan y tenía un propósito. Y eso lo detenía a hacer muchas cosas del cual no lo hacía. Ahora llegó a la cárcel y halló gracia frente al carcelero. Mira, seguimos con Génesis. Necesitamos poner a Dios en todas las cosas. Y esto hará que hizo José. Y prosperaremos en gran manera, porque todo lo que él tocaba, dice, Dios lo prosperaba. Dice Génesis 39, 22, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado. Esta palabra es bien importante.
Dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos, y había en aquella prisión de todo lo que se hacía, ahí él lo hacía. Yo me imagino que José llegó a ese lugar y empezó a sentir. Yo me imagino que José llegó y vio sucio y se puso a barrer. Y empezó a emocionar a los otros. A decir, mira, no podemos vivir así, limpiemos este lugar. Y empezó a hacer cosas buenas. Y el carcelero lo pudo ver. Y esa fue la bendición. ¿Sabes por qué? Perdón. Porque él vio en él el anhelo, el deseo y el propósito de Dios en él. ¿Sí? Entonces, y lo pone sobre lo que Dios le había dado a guardar y a cuidar. ¿Sabes que yo estudiaba esta parte? Y yo me llevaba a este punto y yo quiero compartirlo contigo, iglesia. Si hay ministros escuchándome por medio del internet, que tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios te da a cuidar a ti algo. Porque tienes que guardarlo y cuidarlo sobre todas las cosas. Si Dios te dio una empresa, si eres jefe o eres dueño, yo quiero decirte que cuides. Y no puedas asignar a poner a cualquier persona al cuidado de lo que Dios te ha dado a ti. Tienes que pedirle al Señor, Señor, ¿estará bien este capataz para que me ayude? Ahora imagínate con la familia, por ejemplo. Yo no tengo familia que cuidar. Es necesario poder orar a Dios para cualquier situación. Porque Dios te dio a ti a guardar y a cuidar algo del cual, como este hombre dice que Dios le dio a cuidar a él, y él entregó en manos de José. ¿Por qué lo entregó? Lo entregó porque vio en él el reflejo de Cristo, vio en él un hombre servidor, y vio en él de cuántas cosas podíamos mencionar. Ahora imagínate, decimos familia, ahora decimos iglesia. Tenemos que estar orándole al Señor para poder poner en manos de cualquier persona lo que Dios nos ha dado a guardar. Orar a Dios, Señor, es de tu voluntad. El poder, Señor, entregar este tiempo a alguien cuando Dios nos ha dado una iglesia. Yo quiero que recibamos, porque es así. Deberemos de estar como atalaya, viendo qué es lo que está pasando y orando al Señor, orándole al Señor y guardando lo que Dios nos da a guardar y a cuidar. Esto, hermanos, es muy importante porque puede venir a definir la vida. En tu empleo, poder a definir la vida como un cristiano, poder venir a definir la vida como un padre, como un esposo. Así que sobre todas las cosas pedirle a Dios, porque de ti va a depender el poder estar haciendo el trabajo que tienes que hacer en tu casa, el poder estar haciendo lo que Dios te ha puesto a hacer en tu iglesia, y el poder hacer cuantas cosas del cual podríamos llegar a mencionar, del cual debe ser punto de la palabra que Dios dice que nos le dio. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado que él tenía sobre aquellos prisioneros. Yo no sé cuáles eran los delitos, posiblemente había gente malas ahí, pero Dios se los había dado a él y se los entregó a José. El jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos, porque José ponía la vida de él sobre lo que era Dios. ¿Sí? Génesis capítulo 39, verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna. No necesitaba, porque José lo hacía todo. De las que estaban, vamos a leer una vez más. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que necesitaba el cuidado de José, porque Jehová estaba con él. Mira, esto es bonito. ¿Cuánto declaramos que Jehová está con nosotros? ¿Cuánto declaramos que Cristo está con nosotros donde quiera que estemos? ¿Sí? José tomó el control de todo porque Dios estaba con él. Dios estaba con José. Y alabado sea el nombre de Dios. Ahora al final del verso que leímos dice, con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y en este día, hermano, yo te digo, todo, si tú pones a Dios, que Dios tuvo el control sobre
Si tú pones a Dios sobre todas las cosas, habrá prosperidad. Y no solamente prosperarás, sino que también, ¿sabes qué? Tendrás vida, y vida en abundancia, que fue con lo que empezamos en este lugar. Si estamos poniendo a Dios, Dios dará vida en lo secular como en lo espiritual, y permaneceremos haciendo la voluntad de Dios. Pero necesitamos que todo sea puesto en manos de Dios para que Dios pueda hacer conforme a su voluntad. Yo quiero bendecir en este día a los que sirven aquí. Los bendigo porque yo quiero decirte que yo me gozo de ver gente servir en este lugar. Y Dios prosperará, hermanos, a cada uno de ustedes. Y como digo a veces, le digo a los hermanos, cuando llegues al cielo, el cheque va a ser en blanco. Y Dios te va a dar la oportunidad de poder elegir lo que tú quieras. Puedes decir, tú voy a querer esa donde se encontraba Daniel frente al trono, para poder vivir en una oración frente al trono de Dios. Pero necesitamos el poder servir con anhelos y decirle al Señor, aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mí. Yo quiero este día recibir de parte de ti todas las bendiciones, pero necesito entregar ante ti todas las cosas. Las cosas que no son ocasión de problema. No estamos reteniendo que Dios nos va a bendecir, ¿cómo no? Pero ¿sabes qué? Necesitas poner a Dios como prioridad en tu vida. El jefe de la cárcel ya no necesitaba atender cosa alguna. Todo lo dejó en manos de José. ¿Por qué? Él vio que Dios estaba con José, porque José llegó y empezó a trabajar en ese lugar, que fue lo que nosotros dijimos. Si tú sirves con anhelo, con deseos, con todo tu corazón, Dios va a prosperar todo lo que tú hagas. Tus manos, lo que toquen se multiplicará. Siempre digo, ¿quién está limpiando en la iglesia? Y me dicen, yo les digo, yo lo hice por 7, 8 años. Y en ese entonces me daban $70 por limpiar, y no me avergüenzo de decir porque hemos vivido de ahí. Limpié por muchos años con mis hijas dormidas en esa silla muchas veces, porque andábamos todos juntos, estábamos pequeños. Mis hijos solo los levantaban y me los volvía a llevar. Pero quiero decirles que ese dinero que yo ganaba en este lugar, hermano, nos bendecía. Mi esposa trae testigo aquí. Nosotros gastábamos muchas veces, comprábamos, y ese dinero se multiplicaba porque estábamos haciendo algo para poder estar juntos en este lugar. Juntos en lo limpio. Todo aquel que lo hace, hágalo con anhelo. Todo aquel que sirva, el que esté limpiando, hágalo con anhelo y con un plan y un propósito. Y nunca te fijes mucho en lo que te pagan. Fíjate siempre en lo que Dios multiplicará lo que tú estás ganando, porque lo que tú estás haciendo, que ese es el propósito. Yo me podía dar cuenta cómo me abundaba y cómo me bendijo a mí el poder limpiar este lugar por ese montón de tiempo, muchos años, porque había una necesidad, tenía una familia grande y tenía muchas cosas que hacer y mi sueldo era bajo. Pero quiero decirte que mi esposa nunca paró de estar con sus hijos. Siempre estuvo en mi casa limpiando y trabajando para poder llevar a la familia. Y aunque muchas veces al final del mes, hermanos, no teníamos, no alcanzábamos en un tiempo de invierno para poder pagar la renta. Pero como recuerdo de que al fin de año devolvían mucho dinero, yo iba a hacer los taxes, hermano, no me quiero apartar del tema, pero como que yo iba a jugar naipes. Eran 6 socios, el mío y los de mis 5 y los de mis 4 hijos y los de mi esposa. Hermanos, y me devolvían $10,000, $15,000. Entonces de ahí suplía para pagar las deudas que tenía. Pero quiero decirte que yo siempre he estado en este lugar. Yo nunca he fallado aquí. Aquí está Pastor Ariel de testigo que me conoce, y Pastor Wilson, si nos escucha, siempre he estado aquí. Nunca he podido decir, no vine el domingo porque tuve que trabajar, porque tenía una necesidad que suplir. Nunca estuve aquí. Yo te invito a eso, a que siempre confíes en Dios, que no va a suplir las necesidades, pero aprende a confiar en el Señor y poner la vida tuya, la vida de tus hijos, la vida de tu esposa y de la iglesia que Dios nos da, a guardar y a cuidar sobre todas las cosas. Porque es así, dejamos de creer, dejamos de ver en el proveedor. Como dice el siervo Tomás, somos millonarios en Cristo. Y hasta ahora